validó la reforma jubilatoria del macrismo, es una ley aprobada en el 2017, dijo la Corte que era constitucional. Es una decisión que yo no sé si tiene o no tiene repercusiones, porque ya es una ley que no está aplicada, pero reclamaba en ese momento un reajuste por la suba, para la suba de los salarios de la tercera edad. Se había modificado el mecanismo de actualización de las prestaciones. Bueno, alguien había pedido la inconstitucionalidad y la Corte dijo no, era constitucional. Vamos a hablar de esto y de cómo está la situación de la tercera edad hoy, con una de las personas que más se ocupa de la tercera edad, que es el defensor de la tercera edad. Siempre es un gusto charlar con el doctor Eugenio Semino. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? Doctor, ¿me escucha? ¿Hola? Ahora sí, lo escucho perfecto. ¿Usted me escucha? Sí, perfectamente, y que estaba agradeciendo la comunicación. Gracias a usted por estos minutos, doctor, y por atendernos como siempre. Y la pregunta es, ¿cómo está la situación hoy? Estas decisiones que se adoptan en forma algo tardías por parte del máximo Tribunal de Justicia del país, ¿le sirven o no le sirven a los jubilados? Bueno, en realidad este último fallo, los dos últimos diría, porque ya nos estamos olvidando que hace más o menos 90 días la Corte, después de 16 años, expidió sobre el famoso caso Balaro, ¿no? Claro. Algo que no se le dio mucha trascendencia, porque obviamente ya no existe el caso en sí mismo, pero más allá de lo tardío, establece dos principios realmente muy complicados, muy graves institucionalmente. Por una parte, desconoce la legitimación del defensor del pueblo de la nación, en aquel momento, año 2008, Eduardo Mondino. Sí. Que entre paréntesis seguimos sin defensor del pueblo de la nación, fue el último, creo, Mondino. Fue el último, él concluyó su mandato en mayo del 2009 y a partir de ahí quedó vacante. Bueno, recuerdo esto porque primero es muy grave para la institución, la Defensoría del Pueblo en el mundo. Lo que hace es defender derechos colectivos, ¿no es cierto? Y derechos difusos, que no pueden hacerlo individualmente los ciudadanos per se. Y por otra parte, más allá de no conocer esta legitimación, también habla de no aceptar demandas colectivas. Vale decir que ha ratificado que cada jubilado, cuando quiere demandar, lo tiene que hacer per se, privadamente, individualmente. Qué grave eso, ¿no? Porque deja a miles y miles de jubilados afuera de la justicia, porque muchos no están en condiciones de ir a reclamar, ¿no? Sí, inclusive en casos que son análogos, ¿no? Porque habla y eso es así, que el derecho argentino no acepta la acción de clase, pero bueno, deja en indefensión hacia el futuro, desde aquel momento, digo por eso la trascendencia de ese fallo, que tuvo poca repercusión. Y ahora nuevamente, ahora ya en un plazo más cercano, es decir, porque estamos hablando de 8 años prácticamente, 2017, diciembre del 2017, cuando se votó la ley 27.426, que muchos recordarán por el escándalo, por las piedras en el Congreso, el mortero, etcétera, etcétera, que fue el cambio de fórmula de movilidad. Había una fórmula bastante similar hasta ese momento de la que regía ahora, es decir, con un doble componente de cálculo, que es recaudación
impositiva destinada a la seguridad social en un 50%, al otro 50% variación del salario del trabajador activo. Esa fue reemplazada por esta ley que mencionaba y se generó una fórmula cuya principal ponderación era inflación. 70% de inflación, 30% de variación del salario del trabajador activo. Y acá el conflicto es el siguiente. Se aplica la nueva ley ya en el primer trimestre, en marzo del 18, se reajusta conforme la ley de la cual estamos hablando. Se reajustó en aquel momento algo así como 5 puntos, y 5.7 exactamente. Y ahí se genera la controversia porque hubo quienes la cuestionaron judicialmente, cuestionaron ese reajuste, señalando que se estaba dando una aplicación retroactiva de la ley por lo siguiente, porque ese primer trimestre ya estaba consolidado con la ley anterior, con la fórmula anterior de movilidad, que daba alrededor del 14%, 14,5%. Se demandó sobre esa diferencia. El primer caso que llega a la Corte es el caso Fernández Pastor, un ex director muchas veces en ANSES, ya jubilado, falleció hará un año, un poco más de un año. Ajá. Y ahí la controversia inclusive, ya en el 18, la sala 3 de la Cámara Federal Nacional de la Seguridad Social establece un fallo que es ambiguo, porque por un lado se discutía la inconstitucionalidad del artículo 1 y del artículo 2, ¿no? Respecto a esto que describo así muy groseramente para que se nos pueda comprender. Y ese fallo llega rápidamente a la Corte se toma estos años y finalmente dice que no, que es absolutamente constitucional, que reconoce que lo que se aplicó en el primer trimestre, ese 5%, a diferencia del 14%, que era lo reclamado, está bien hecho, y esto tiene una fortísima incidencia sobre decenas de miles de juicios que se están incoando hoy, que incluyen lo que acabamos de comentar. Así que ahí va a generar un gran crash en la actual litigiosidad, porque se suma otro hecho de similares características. En el 2020 hay un planteo muy similar, porque recordemos que cuando asume el nuevo presidente, Alberto Fernández, en diciembre del 19, suspende esta ley de movilidad a la cual estamos aludiendo, la que emana de la 27.426, y lo que hace es dar para el 2020, a partir de marzo, los reajustes por decretos de necesidad y urgencia, cuya inconstitucionalidad está planteada, la tenemos planteada inclusive desde aquel momento en la Corte con el doctor Andrés Gil Domínguez. Uh-huh. ¿Y por qué digo la analogía? Porque esta ley, cuando fue suspendida, ya había generado efectos para el primer semestre del 2020. ¿Por qué? Porque esa ley de movilidad, esta ley de movilidad, cuyo principal componente era inflación,
y que había tenido muy malos resultados en el 18 y 19, los jubilados habían quedado 19,5 puntos abajo de la inflación, recomponía para el primer semestre del 2020. Al quedar suspendida y al darse los reajustes por decreto, insisto, la inconstitucionalidad de los mismos está planteada, genera una situación similar a la que estamos analizando del cambio de diciembre del 17. Así que va a tener incidencia este fallo también sobre los juicios que respecto a esto último que estoy contando se están desarrollando, ¿no es cierto? Ajá. Y doctor Semino, lo llevo a un tema más político, porque la que también la está pasando mal es la jubilada Cristina Elizabeth Fernández, digamos, que está cumpliendo su condena por corrupción. Y bueno, y ahora apeló hace unos días el fallo que se le negó recuperar la pensión de privilegio o el cobro de la pensión por ser la esposa de un expresidente, digamos. Ella sigue reclamando estas jubilaciones de privilegio, y la pregunta es: una funcionaria condenada por corrupta, por fraude al Estado Nacional, ¿debe cobrar una jubilación de privilegio? Nosotros sostenemos que no, e inclusive el planteo que hay en la Corte sobre este tipo de situación, que le hicieron un grupo de diputados encabezado por Graciela Ocaña, que no resolvió la Corte al día de hoy, nos tiene como amicus curiae al doctor Luis René Herrero, a mí y al doctor Daniel Sapsay, porque precisamente consideramos que hay dos temas ahí. La expresidenta cobraba dos pensiones, claro. Son las pensiones de privilegio que no son remunerativas, es decir, no tienen equivalencia con una jubilación o una pensión del sistema ordinario, de una ley que quedó vigente, una ley, la 24.018 del año 93, que nadie tocó al respecto, ¿eh? Y nadie se mete la mano en el bolsillo propio. Así es. Y fíjese que es el equivalente a la remuneración de un ministro de la Corte, el haber, ¿no? No es un tema menor. Sí, estamos hablando de 35, 36 millones de pesos por mes. Efectivamente. Sí. Y ahí se da, en este caso que estamos analizando, la particularidad que la expresidenta estaba cobrando dos pensiones. Claro. Una por su cargo y otra como viuda del expresidente. Claro. Mientras que esa ley en el artículo 5 establece que quien recibe una pensión emanada de la misma no puede tener gozar de ningún otro beneficio. Tal cual. Esto hubo un corte administrativo en el año 18, luego se restableció con el gobierno siguiente, con la administración que se hizo cargo del país en el 19, y nuevamente estamos hoy con este corte decidido por ANSES, sin una resolución judicial de fondo que debiera emitir la Corte, ¿no? Ajá. Doctor, y la última, ¿qué podemos esperar para los integrantes de la tercera edad para este 2026 que comienza? Porque, digamos, gastamos en aviones de guerra, gastamos pero para los jubilados plata no hay. Sí, es una constante de Argentina, es decir, el ajuste de las economías y de los desaguisados que van haciendo las administraciones, los gobiernos, las pagan con su vida el jubilado. Y esto es lo que estamos viendo, porque fíjese que no solo que el jubilado, porque ahora uno dice, bueno, pero se reajusta por IPC, deja de perder respecto a la inflación, cosa que no es así, porque 5 millones de jubilados que perciben la mínima tienen un bono, otro disparate argentino, porque es una
suma discrecional que entrega el gobierno de turno. Sí, un bono viejo, ¿no? Porque además, ¿desde cuándo está el bono de 70.000 pesos? Desde el gobierno Sí, de quedó Alberto. congelado, y este es el tema, a partir de marzo del 2024. Claro, claro. Por lo cual, lo que ocurre es que esos 5 millones de beneficios, jubilaciones y pensiones, más 1 millón más, que son las no contributivas, para personas con discapacidad que están atadas a esas jubilaciones mínimas, al no recibir variación en el bono, en realidad lo que todos los meses les está pasando, que lo único que se reajusta por IPC es el haber, por lo cual el bono, al estar congelado, lo que reciben de bolsillo, por ejemplo, este mes el reajuste para todos fue el 2.37%, pero para esos 6 millones de beneficios, cuando uno incluye el bono dentro del haber, que no puede ser de otra forma, en realidad en lugar del 2.37 están recibiendo el 1.9. Y así viene ocurriendo desde marzo del 24, como decíamos, hasta el día de la fecha, por lo cual le doy un último dato que es el consolidado del 2024, no tenemos el de este año todavía, pero la inflación en el 2024, que afortunadamente fue mucho más baja que en el 2023 con la anterior administración, fue del 118% la inflación, y el reajuste para estos 6 millones de beneficios fue del 105%. Perdieron aún contra la inflación, contra el IPC, ¿no? O sea que no es auspicioso el panorama de la tercera edad. La tendremos que seguir bancando a ver si en algún momento les mejoran los saberes, ¿no? Sí, mire, nosotros lo que reclamamos, lo hicimos con la anterior administración y con esta, es decir, con 400.000 pesos, que es lo que percibe este sector que estoy refiriendo, o 340 que percibe una persona con discapacidad, nadie se supone que puede vivir en Argentina. Tal cual, tal cual, tal cual. Entonces, me parece que mientras no haya un programa progresivo de recomposición, más allá de la reforma de la cual tanto se menea, las reformas son siempre hacia el futuro. Los que se mueren de hambre al día de hoy son los jubilados, pensionados y las personas con discapacidad, y las responsables son las diversas administraciones que van pasando por el país y no se hacen cargo de esto, ¿no? Seguro. Doctor Eugenio Semino, siempre es un gusto charlar con usted. Le mando un abrazo grande, que termine bien este fin de largo, que veo que nosotros lo molestamos, así que usted no tiene fin de semana nunca. Pero bueno, gracias como siempre. Le mando un abrazo y bueno, y lo mejor para el año nuevo que comienza, que lo vamos a seguir molestando como siempre. No, no es molestia, es un placer poder difundir esto, me parece que es muy, muy importante. Le mando un gran abrazo para usted, para la producción y obviamente para todos los oyentes. Gracias.